licenciados, participantes del curso impartido por la Universidad de Panamá en materia de violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia COVID-19. Mi nombre es Nidia Martínez Torres, soy la persona responsable de facilitar el módulo 2 relacionado a la normativa vigente sobre violencia contra las mujeres y su aplicación en el marco de en el contexto de la pandemia COVID-19. Quiero comentarles que he preparado algunas presentaciones que van a quedar a disposición de ustedes para que complementen esta muy corta presentación virtual que voy a ofrecerles. Primero que todo, decirles que la pandemia nos tomó por sorpresa a todos los países y a todas las personas alrededor del mundo. Comentarles que no hay un solo país, ni siquiera de los más desarrollados, que tuviera en sus manos la respuesta inmediata, eficiente y eficaz para la cantidad de elementos que surgieron a raíz de el confinamiento y de las restricciones de movilidad y de la suspensión de las actividades económicas. Panamá no ha sido la excepción. Probablemente las medidas o iniciativas que se tomaron definitivamente marcaron una diferencia entre cómo fue este efecto diferenciado entre hombres y mujeres, y es lo que quiero compartirles con ustedes, y también mostrarles la normativa que ya existiendo en Panamá es totalmente viable para establecer iniciativas, acciones, procesos, proyectos de cara a poder reaccionar o responder a los efectos de la pandemia en materia de violencia hacia las mujeres. La primera presentación tiene que ver un poco con la globalidad del asunto, ¿no? Ya, vamos a ver. Bueno, el mundo ante un evento inesperado y que se prolongó más allá del tiempo que pensábamos iba a ser manejable. Es ya 2021, ha transcurrido prácticamente 1 año y 3 meses desde que la pandemia fue oficialmente presentada como un evento de grandes magnitudes por la Organización Mundial de la Salud. En Panamá, para poder ir resolviendo progresivamente y en el momento de la urgencia las situaciones que tendrían que comenzar a regularse, a controlarse, se tomó como medida trabajar a través de resoluciones del Consejo de Gabinete, de decretos ejecutivos, y pocas leyes se produjeron y se han producido en el marco de la pandemia. Las resoluciones y los decretos ejecutivos que han emanado del Ejecutivo y del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobierno, de la Corte Suprema, han sido de carácter transitorio, temporal, y han tenido un efecto directo en toda la población y en particular muchos de ellos de manera muy específica en las mujeres. En el caso de la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020 fue emanada por el órgano ejecutivo, y ahí pues se declara el estado de emergencia, dando pie así a un conjunto de iniciativas y de medidas que van a ir emanando para poder resolver temas concretos y específicos sobre la movilidad, sobre el tema de la cuestión de la salud, de los servicios públicos, de las suspensiones laborales en las empresas y en el propio sistema gubernamental.
Las medidas de mitigación que emergen de estas resoluciones y decretos van en el siguiente sentido. Las medidas de regulación de los servicios públicos, que era básicamente dirigidas a poder generar una moratoria en el pago de los servicios públicos elementales para que la población pudiera seguir en la medida de lo posible la normalidad. Esta moratoria todavía sigue vigente. La medida para el control migratorio en Panamá como país de tránsito y destino turístico, el lugar de transbordo de mucha población a nivel regional y del sector de Centroamérica, tuvo que tomar medidas migratorias dirigidas a lograr que las personas pudieran retornar voluntariamente o quedarse más tiempo sin tener sobre sus espaldas la problemática de los términos legales venciéndose de sus permisos de permanencia en el país, incluso de multas que venían atrasadas, audiencias, permisos laborales, en fin. Se declaró una medida provisional de suspensión de los términos y también prolongando algunos derechos y posibilidades para que los migrantes no quedaran atrapados en medio de una ilegalidad que no por su propia voluntad, sino por producto de la misma suspensión de los vuelos aéreos. En el caso de la población migrante en la frontera, ha sido muy dramático lo que se ha vivido, sobre todo para el caso de las mujeres, las adolescentes y las niñas. OIM, en conjunto con varias organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, emitieron un conjunto de recomendaciones, entre las cuales estaba que se le brindaran los dispositivos sanitarios, que se crearan espacios seguros para las mujeres que estaban en las áreas fronterizas, que no se dejara de atender el tema de la salud y sobre todo la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, que se les brindara el alivio o la ayuda económica a través de los bonos, de las bolsas de comida a las mujeres, que se contara con servicios gratuitos, telefónicos, para que ellas pudieran hacer consultas y a la vez presentar denuncias. Se pedía también que se elaboraran protocolos o guías de atención a mujeres que pudieran estar en el marco de una situación de trata y explotación laboral o sexual, mujeres migrantes que son las que están más expuestas. Y también se veía con mucha preocupación el trabajo doméstico realizado por mujeres no nacionales, toda vez que la pandemia restringió la posibilidad de movilizarse. Estas mujeres prácticamente quedaban en el escenario de donde realizaban sus labores domésticas, dando lugar a cierta situación de explotación laboral y no respeto de los derechos laborales en cuanto a la cantidad de horas disponibles y horas de descanso. Disculpen. Medidas laborales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, las cuales fueron la suspensión provisional de los contratos, el enviar a las personas de vacaciones, el tema de disminuir las horas laborables, el tema del teletrabajo, el tema de que se permitió una suspensión del pago de las cuotas del Seguro Social, que implicó sobre todo en las mujeres que estaban esperando cumplir con todo el tema de las licencias maternales, que este derecho no fuera suspendido. Y el teletrabajo, lo vamos a ver más adelantito, también ha implicado una sobrecarga en el trabajo de cuidado, en los trabajos domésticos que realizan las mujeres, que no está cuantificado y además no es remunerado. Entonces, en la pandemia, el estar confinadas las mujeres en el hogar
ha recargado los roles y estereotipos tradicionales en donde la mujer se ve doblemente afectada, porque ahora cumple el rol de cuidadora de todos los integrantes de la familia, pero además realizando trabajo remunerado a través de teletrabajo y en condiciones a veces muy adversas. En el caso de las niñas, de las adolescentes, también eso ha implicado para ellas asumir roles que tradicionalmente no tendrían que realizar porque la escuela ocupa la mayor espacio de actividades y responsabilidades de adolescentes y niñas. Las medidas de tipo fiscal para mitigar efectos de la pandemia, se estableció también una ley, y esa sí fue por medio de ley, de moratoria para el pago de deudas hipotecarias, de deudas con vehículos, o sea, de los préstamos que existían para también no generar mayor ansiedad y estrés en la población. Las medidas a nivel del órgano judicial, que fue la suspensión de los términos judiciales de audiencia, de prácticas de prueba. También por momentos se paralizó la función del órgano judicial, despachos que quedaron cerrados toda vez que había algún grado de infectación, de contagio de COVID y no estaba el sistema preparado, que tiene que ser un sistema 24/7 para lo que significaba trabajar con la situación de alto riesgo de contagio. Y esta suspensión de los términos judiciales, de las audiencias, el cierre de despacho y la falta de prácticas de prueba y todo aquello tuvo un efecto diferenciado en las mujeres que tenían procesos de pensión alimenticia, de guardia y custodia, de reglamentación de visita, procesos de familia, de violencia doméstica y todos los otros hechos o conductas que están dentro del proceso jurisdiccional penal. Y las medidas sanitarias que fueron desarrolladas, implementadas y gerenciadas desde el Ministerio de Salud, que tenía que ver con la supervisión y el acompañamiento técnico para que las empresas elaboraran los protocolos, crearan los comités de salud contra COVID en las empresas, todas las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, el tema del gel alcoholado, todas las medidas dirigidas a lograr que la población contara con información, pero además protocolos sanitarios. Todo esto fue las medidas de mitigación de primera línea de urgencia que emanaron del Ejecutivo en los primeros meses tras haberse declarado ya mundialmente que estábamos en una pandemia. Los efectos diferenciados por razones asociadas a género. 3 son los grandes efectos, pero luego derivan en un conjunto de situaciones que afectaron de manera particular a las mujeres. Uno de ellos, los hogares facturados por mujeres, es decir, aquellas donde la mujer tiene toda la carga del cuidado y de la sostenibilidad económica del hogar, son los que han pasado más trabajo porque ellas o han sido destituidas o han sido suspendidas o tienen teletrabajo o las mandaron de vacaciones, de licencia sin sueldo y han prácticamente caído en una situación de pobreza. Y si antes eran hogares pobres, prácticamente la situación fue insostenible en términos económicos. Las mujeres en las actividades económicas del comercio, del servicio, en la salud, también las de la salud, cantidad de horas exponencial de trabajo, el riesgo, la vulnerabilidad, el rechazo por pensarse que eran mujeres que estaban llevando o propagando cada vez que se trasladaban de su puesto de trabajo a los hogares, en autobuses, en taxis, el virus, también generó un cierto grado de rechazo de parte de la población, poca solidaridad para las mujeres en el servicio del sistema de salud. Bueno, lo que explicaba de las licencias maternales, que también representó para muchas de ellas que estaban ya al punto de irse a gozar de su licencia, una situación de estrés, de incertidumbre acerca de si era posible beneficiarse o no de la licencia maternal.
Se ha profundizado los roles de cuidado que recaen desproporcionalmente en las mujeres, eso que les comentaba. Ahora las mujeres en el confinamiento con sus hijos están en el teletrabajo, pero también son las maestras, son las que tienen que cuidar a los adultos mayores, pero además tienen que cuidar a los enfermos. Es decir, una cosa que se fue poniendo densa en términos de mayor responsabilidad de cuidado, ¿no? No solamente ahora cuidar lo que es normal cuidar en un niño, en un adolescente, que haga las tareas, que pueda alimentarse, que siga las reglas básicas de urbanidad, sino también las reglas del cuidado, de contención de todos los integrantes de esa familia para evitar que quedaran expuestos. Y eso generó en muchas madres y muchas mujeres altos grados de ansiedad y de estrés. De hecho, las mujeres durante la pandemia ha sido el grupo de población con mayor nivel de ansiedad y de estrés. Depresión, angustia, sentimiento de incertidumbre, aumento de la situación de inseguridad personal en sus diversas expresiones de violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas. No es el hecho de que porque estaban menos expuestas en la calle al ir a sus puestos de trabajo, o a la escuela o a la universidad, las adolescentes y las niñas no quedaron expuestas a la violencia. No, es que la violencia sexual se dio en sus diversas manifestaciones dentro de ese entorno familiar y de amistad seguro. ¿Por qué? Porque la situación de confinamiento propició ambientes de ese tipo. De hecho, los hogares multinucleares, donde hay una familia extendida, donde viven tíos, abuelos, sobrinos, con hermanastros, con padrastros, generó también, más que un ambiente seguro, un ambiente propicio para ciertas conductas o incidentes hechos de violencia y agresión sexual contra niñas y adolescentes. Y las expresiones de violencia doméstica, ni hablar. Es un hecho anotado y acotado por todos los organismos de derechos humanos de orden regional e internacional, que el confinamiento propició que aumentaran los casos de violencia doméstica. Sin embargo, el dato no es un dato que logre recoger toda la caracterización y la situación que se produjo durante la pandemia. No solamente porque hay dificultades en la producción del dato estadístico y el registro administrativo, sino porque venimos cargando con una situación, que es que la violencia doméstica y la violencia en las relaciones de pareja, como ocurren dentro del entorno de una relación de pareja o una relación de familia, pocas veces se denuncia. Las mujeres prefieren no denunciar para no exponer a la pérdida de la fuente de ingreso, para no perder estatus, para no afectar a los hijos y 100.000 y otras situaciones que influyen para que las mujeres no acudan a las instancias a presentar denuncias. Y con el confinamiento, la imposibilidad de poder salir de sus hogares para ir a presentar denuncias, porque teníamos la restricción de movilidad por género y de acuerdo al último número de cédula, en determinadas horas de la semana, los tiempos no daban. La situación no permitía que las mujeres con libertad pudieran ir a presentar esas denuncias a las instancias. No ibas a dejarle tu hijo a una vecina salir de tu burbuja familiar a otra burbuja porque te iba a decir, no puedo, o sea, no se debe, no es correcto. Entonces los canales usuales, comunes y corrientes para presentar denuncias quedaron muy disminuidos por el tema de la restricción de movilidad. Vamos a ver otra presentación. Me está molestando se me ha quedado congelada, pero sí. Decirles que la pandemia no ha suspendido, no suspendió ni debe en ninguna
por ningún motivo suspender la aplicación y el ejercicio, como tampoco la responsabilidad de tener el referente para todo lo que hacemos de los derechos humanos. La labor policial, la labor de las policías de frontera, la labor del investigador, la labor del docente universitario, todo gira, todas estas actividades y profesiones giran alrededor de derechos, del derecho a la educación, del derecho a la paz, del derecho a la seguridad, del derecho a la vida, del derecho a la justicia, del acceso a la salud. Todos esos derechos humanos que conocemos existen en instrumentos internacionales como es la Declaración Universal, y en el caso de las mujeres, de las convenciones específicas para garantizar y reconocer derechos humanos de las mujeres, no quedaron en pausa ni suspendidos por la pandemia. Siguen siendo el parámetro elemental y básico para hacer como servidores públicos, para hacer como profesionales, para hacer como agentes sociales lo que corresponde y para ejercitar y exigir lo que corresponde como un ser humano. En ese orden de ideas, tenemos que tener entonces claro que para el caso de las mujeres, las convenciones especializadas dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, en el caso específico, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, y para el caso de la región interamericana, la Convención Belém do Pará, que emana de la Organización de Estados Americanos, son los dos instrumentos pilares para ir generando aplicación de derechos e ir ajustándolos en la pandemia a las consideraciones, recomendaciones, observaciones emanadas de distintos expertos y especialistas que comenzaron a surgir durante la pandemia y siguen emanando recomendaciones y observaciones a los países. Yo les voy ahora a compartir una presentación, pero muy rápidamente, de estos instrumentos para que no dejemos de tomar como perspectiva que ese conjunto de normas son nuestro parámetro de actuación. Cualquier cosa que ocurra y ocurrió durante la pandemia tiene que darse una respuesta desde ese marco de principios. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, porque las convenciones, los instrumentos de derechos humanos, convenciones, tratados, convenios, protocolos y resoluciones que emanan del contexto de sistemas internacionales de derechos humanos son compromisos internacionales que los estados asumen desde el momento en que los hacen parte de su cuerpo normativo. Estos instrumentos que pueden ser cualquiera de los que está acá, que tiene sus diferencias, un tratado, convención, protocolos, convenios, cumbres o conferencias, de ellos emanan ciertos compromisos y responsabilidades, algunas dentro de un marco de obligatoriedad de cumplimiento y otras como recomendaciones o como afirmaciones, es decir, como conjunto de principios, como referentes de actuación. Estos instrumentos pueden ser internacional, regional, subregional o nacional. Uno subregional, por ejemplo, los que emanan del Sistema Integrado Centroamericano. Internacional, dentro de las Naciones Unidas. Regional, el que emana de la Organización de Estados Americanos. Y nacional, las leyes propias autóctonas del país. Dentro de los mecanismos internacionales tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que emana del Sistema de Naciones Unidas,
Ese instrumento es del año 1981 y cuando uno mira de la década de los 80 hasta el 90, se produce mucha normativa dirigida a lograr la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer basada en los roles de género, en los estereotipos de género, que a través de la historia, a través de la iglesia, de la escuela, de la comunidad, de la familia, en este ir y venir de la evolución social, han venido generando situaciones de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Esa convención establece el concepto de discriminación contra la mujer e incluye la violencia basada en género. Y establece las medidas que deben de tomar los estados para la protección jurídica de los derechos de las mujeres. ¿Qué regula? Regula las medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera del empleo, la educación, la atención médica, los derechos económicos y sociales, la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, la igualdad de la pareja en el matrimonio, dentro del matrimonio, los derechos de la mujer rural y la protección de la maternidad, entre otros. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene un protocolo facultativo que es del año 1999, y ese protocolo es muy interesante porque crea un mecanismo especializado, integrado por expertas y expertos que evalúan los avances alcanzados por los estados a través de informes que se presentan periódicamente, deben ser cada 4 años, donde el estado a través de las instituciones de gobierno y la sociedad civil tiene la oportunidad de ir presentando a este grupo de expertos cuáles son los avances, dónde están los retrocesos, los cuellos de botellas que impiden acelerar la marcha en el cumplimiento de lo que establece la convención. Y muy importante, este protocolo facultativo que establece cómo los estados tienen que ir logrando el cumplimiento de esa convención, cómo rendir cuentas. También introduce el derecho de recurso a las personas, a grupos, de forma tal que puedan presentar denuncias ante el Comité de la CEDAW por violaciones graves o sistémicas, es decir, esas que se producen permanentemente, constantemente, están en la estructura de la gobernabilidad de la sociedad, que están relacionados con la convención. Otro instrumento de protección de los derechos humanos del mecanismo del sistema interamericano, es decir, de la Organización de Estados Americanos, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención Belén do Pará, que entró en vigencia el 5 de marzo de 1995 y fue adoptada por los estados americanos en 1994. Importante decir que la convención de alguna manera generó un ambiente para que los países de la región comenzaran a crear normativa dirigida a la protección de las mujeres en distintos ámbitos, pero de manera particular comenzaron a emanar normas de carácter nacional intentando proteger los ámbitos familiares, intrafamiliares y domésticos, en donde se estaban viendo la gran incidencia de violencia hacia las mujeres, hacia los niños y niñas. En el caso de Panamá, nuestra primera ley de violencia intrafamiliar es de 1995, justamente el año en que entra en vigencia la declaración, la Convención Belén do Pará, y aunque es una ley, es una convención que es específicamente para la violencia contra las mujeres. En el caso de nuestra legislación, la de 1995 y la de 2002 sobre violencia doméstica, miraba al sujeto víctima de violencia indiferentemente de qué sexo fuera.
cualquiera, hombre o mujer, niño o niña, adolescente, personas adultas, dentro del entorno familiar o dentro de una relación doméstica, es decir, no solamente de pareja, ni importaba si tenían una relación legal, formal legalizada. Esa fue una evolución que se hizo del 95 al 2002, que fue como muy oportuna porque quedaban fuera de la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar las situaciones que se daban fuera de las relaciones de pareja formalmente establecidas. Esto lo hago porque no voy a tener oportunidad de explicar cómo fue ese proceso de regulación. Bueno, la convención condena todas las formas de violencia contra la mujer perpetrada tanto por el Estado como por un particular, tanto en el ámbito público como privado, es decir, en la escuela, en la calle, en la comunidad, en el trabajo, en la universidad, y la que ocurre en el entorno más cercano, en la relación de pareja, la relación familiar o doméstica. Establece la violencia hacia las mujeres como una violación a sus derechos humanos, es decir, la violencia hacia las mujeres, la discriminación es una violencia a sus derechos humanos. Hace un llamado a la creación de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia, modificar o abolir leyes y reglamentos que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia y define las distintas expresiones de violencia contra la mujer. Fomentar entre las cosas que esta convención establece es que se debe fomentar la educación y la capacitación del personal en la administración de justicia y policial, suministrar los servicios especializados para la atención de las mujeres sujetos de violencia y concientizar al público sobre la violencia contra la mujer y la reparación del daño. Muy bien. Importante aquí establecer que en los últimos, digamos, 8 años, la violencia doméstica es el segundo delito de alto impacto dentro del grupo de hechos delictivos que se realizan o se producen en el país. Esa ha sido una constante y el incremento ha sido continuo, es decir, puede bajar por algunos meses, pero vuelve a retomar y a repuntar la situación de violencia doméstica, y cuando uno mira los datos estadísticos, desproporcionalmente las mujeres son víctimas de ese tipo de hechos, y en cualquiera de sus manifestaciones, psicológica, emocional, económica, sexual, y la combinación muchas veces de ambas, de varias formas de violencia. Cuando hay violencia sexual, usualmente hay económica, hay psicológica, hay física y emocional. En el año duro de la pandemia, que fueron los primeros meses del año 2021, cuando uno revisa los datos estadísticos, se percata de que disminuyeron los hechos de violencia doméstica reportados, es decir, esos que el Ministerio Público fue levantando en sus estadísticas oficiales. Y cuando lo comparas con los registros administrativos del Instituto Nacional de la Mujer, que por ejemplo cuenta con una data, la data INAMU, de todos los casos atendidos dentro de los centros del Instituto Nacional de la Mujer que existen en el país, pues te das cuenta que la dinámica es la misma. Bajaron abruptamente el número de mujeres que fueron a presentar denuncias y de hechos investigados por el Ministerio Público. Esto evidencia que la pandemia y las restricciones de movilidad jugaron un papel importantísimo en la capacidad de poder desplazarse a buscar las ayudas y ir a los servicios esenciales con los que se cuenta en el país. Este año, en el 2021, se observa ya que hay un aumento importantísimo de hechos de denuncia
de violencia doméstica y también de los delitos de violencia sexual en sus distintas manifestaciones, porque ya al levantarse la restricción de movilidad ha influido en que las mujeres puedan acercarse personalmente a presentar las denuncias y acercarse a los centros del INAMU a buscar orientación y ayuda en sus casos, en sus situaciones. El dato del año pasado, de enero a abril, decía menos 17%. Eso era un número importante de casos que no se denunciaron. Y en los casos de violencia sexual, estamos también en una situación muy, muy delicada, porque los casos han ido en aumento. Miramos, por ejemplo, en esta estadística, del 1 de enero al 30 de abril, que es los datos que se dispone del Ministerio Público oficialmente en su página web, hay 1.791 casos en lo que va a abril. Faltan todos los meses, estos mayo y junio. Y estos son datos que siempre tienen el elemento de que son sus registros, porque habrá muchas mujeres que simplemente no van a ir a presentar sus denuncias. Entonces, en total, en lo que va del año, van 5.708 casos de denuncias presentadas. Este porcentaje entre el año 2020 y el año 2021 ha aumentado en un 20%. Eso te demuestra, este es el dato de que efectivamente la restricción de movilidad ha permitido que las mujeres puedan ir a presentar sus denuncias. En los casos de femicidio, tentativas de femicidio, muertes violentas, según el Ministerio Público, en lo que va del 1 de enero al 30 de abril, todos los datos han bajado. Hay menos femicidios, tentativas y muertes violentas que en el año 2020. Por ejemplo, a la fecha hay 16 femicidios, tentativas 5 y muertes violentas 6. Ojo que este dato siempre puede variar, porque el periodo de investigación es de 6 meses, es decir, que en 6 meses puede ser que muertes violentas, que dice que menos 17% del número de casos que se produjo el año pasado, puede ser que pase a ser una cifra de femicidio, porque la investigación no ha concluido. Y en el caso de los delitos sexuales, tenemos que en todos los tipos penales hay un aumento. Por ejemplo, violación, tenemos 873 casos para el año 2021, en tanto que en el 2020 fue de 604. En cuanto a pornografía infantil, y ahora les voy a referir una situación, para el año 2020 eran 12 casos, para este año 42. Violación agravada 55 en el 2020 y este año 73. Acceso sexual 592 y este año 675. En total tenemos 2.102 casos, denuncias de violencia sexual, que ahí también, ojo, no todas las personas víctimas de violencia, sobre todo que este tipo penal también, la mayor población afectada son niñas, adolescentes y mujeres, niños y adolescentes también, pero los de sexo femenino son el índice más alto. Cuando estos hechos ocurren dentro del entorno familiar, de relaciones de parentesco o de amistad, hay una situación que las inhibe, que las limita, las impide presentar las denuncias, y todo queda como un hecho oculto. Entonces ese es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Voy a tratar de ir rápido porque son 45 minutos. Voy a compartirles ahora. Me gustaría compartir, antes de entrar a lo que es la ley 82 del 2013,
un tema que para mí es bien importante, que es el relacionado con cuál ha sido el... esta es la ley 82. Vamos a tener que, a ver, disculpen un momento. Sí, la ley 82. No me aparece la otra. Bueno, vamos con la ley 82. Antes de proseguir, decirles que hay una cantidad de observaciones y recomendaciones que han hecho organismos de Naciones Unidas, expertos nacionales, organizaciones no gubernamentales que han hecho investigaciones serias y muy importantes en torno a los efectos diferenciados del COVID. Comenzando por decir que el confinamiento obligó a las mujeres a vivir este encierro y este aislamiento con sus agresores. Segundo, que en el caso de la tecnología digital que permitió poner en marcha líneas de auxilio para las mujeres, hay un grupo importante de mujeres que no cuentan con estos dispositivos móviles o que se encuentran en áreas de difícil acceso o sin recursos para ponerle data, donde esta estrategia no fue lo suficientemente eficiente, y esto implica que hay que reforzar otras iniciativas que permitan que toda esta gama de recursos que es producto de la alta tecnología, del acceso de Internet, de la existencia de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, mensajería silenciosa, pueda ser usada por mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, como son las víctimas de violencia doméstica y las mujeres víctimas de violencia sexual, las migrantes en condiciones de vulnerabilidad, y hacen un llamado a que el Estado, los gobiernos, generen y profesionalicen y perfeccionen esto de manera tal que trabajen con líneas de auxilio de 3 dígitos, 24 horas, 7 días a la semana. En Panamá tuvimos un apoyo importante y se produjo una línea de auxilio para ofrecer apoyo a las mujeres y poder llevar un registro estadístico, un dato numérico del uso de esta plataforma. Sin embargo, pues sabemos que en áreas de difícil acceso todavía esta tecnología no logra cubrir. También hacen una énfasis en adaptar los protocolos, establecer la guía de pasos de los distintos servicios esenciales en salud, en educación, policial y judicial, porque la pandemia tiene una característica que requiere que todos esos protocolos, esas guías de atención, esos documentos o instrumentos marcos de actuación sean adaptados a la situación de la pandemia. Y establecen también la necesidad de capacitar y dotar a la policía de una formación especializada que permita que puedan llegar a todas las regiones del país, para que puedan atender en el área urbana con la misma calidad y eficacia y eficiencia que en el área rural y comarcal. O sea que aquí hay desniveles muy grandes. Los protocolos de salud y de educación también hacer un ajuste de manera tal que profesores y maestros en la virtualidad puedan también contribuir a identificar cuando se está dando una situación de violencia y crear el canal o apoyar en ese canal de denuncias. Además de ofrecerle formación y capacitación para poder detectar y además contribuir a esa hoja de ruta de denuncia de los hechos. Ver el tema del hostigamiento y el acoso a través de las redes sociales, que también
si bien han sido un fuerte componente de ayuda para mantener informada a la población, también han sido vehículos que han permitido que se den ciertas situaciones de violencia contra las mujeres. El tema de darle mayor financiamiento y recursos técnicos a los albergues y casas, las casas de atención y los centros de atención a las víctimas, ofreciendo la posibilidad de que si los albergues no cuentan con suficiente cantidad de habitación, se contraten hoteles o hostales para alojar a las mujeres y a sus hijos e hijas, su grupo familiar, en esos lugares, manteniendo desde luego el principio de confidencialidad, dotarlo de todos los dispositivos de salud para la higiene, para el control del COVID, porque estos albergues y centros de atención no cuentan con los recursos, ni la cantidad ni la calidad adecuada para esta situación de pandemia. Entonces, hablaban de este tema de poder dotar de los recursos adecuados a los centros y a los albergues, con la capacitación técnica, las líneas de auxilio y los dispositivos que permitieran mantener segura a las mujeres en un ambiente adecuado, donde se les brinde la atención, manteniendo estas medidas restrictivas de aislamiento y necesarias en términos de los protocolos de salud. Nosotros en Panamá tenemos una ley, la ley 82 del 2013, es una ley general, larga, extensa, que tiene para mí todo el parámetro que permite ajustar las necesidades de las mujeres en la pandemia al marco normativo. No es necesario generar una nueva legislación para poder llevar ayuda oportuna a las mujeres. La ley 82, que reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer, son totalmente válidos. Esta es una ley que tiene normas de orden penal, procesal, establece también un conjunto de normativas, crea tipos penales, normativas en el orden de interpretación de los distintos conceptos que la propia ley tiene, establece un mecanismo interinstitucional para ayudar al mecanismo de la mujer, al Instituto Nacional de la Mujer, al desarrollo de los planes y programas de atención a la violencia contra las mujeres. Y yo me voy a centrar especialmente en normas que aparecen dentro de la ley que son totalmente oportunas y traídas al momento de actuación, que es ahora. Y el año pasado permitían perfectamente generar acciones de respuesta. Vamos a ver cuáles son. En el artículo 51 de la ley 82 se establece la obligación del funcionario público o personal del Estado a denunciar los hechos delictivos o pena de ser sometido a un proceso disciplinario. Este tipo de obligación viene desde la ley 27 de 1995 y la ley 38. Todo funcionario público, yo por ejemplo, voy a repartir bolsas de Panamá Solidario de comidas a los hogares y veo que se está produciendo una situación de violencia, yo, funcionaria pública, tengo que denunciar el hecho, poner a las autoridades en conocimiento de que esa mujer que salió a recibir el bono solidario, la bolsa de comida, tiene golpes en su cuerpo, en su cara, que esa mujer pudiera estar teniendo una situación de peligro, de amenaza. Yo debo de articular con los servidores públicos para que esa mujer al menos tenga la información y el conocimiento de la situación. Si esa mujer me dice, tengo miedo, ayúdeme, el servidor público tiene la obligación de presentar la denuncia. Entonces, para mí, esta es una norma realmente importante que debió haber sido parte de la formación, de la capacitación
del mensaje permanente a los servidores públicos que en pandemia han estado en interacción inmediata con mujeres que puedan estar atravesando por una situación de violencia, mujeres o adolescentes. Importante que no es necesario que haya golpes severos, fracturas, heridas cortopunzantes sangrando, no. Un solo hecho de violencia contra la mujer o varios constituyen un delito. Es decir, no es eso de que como me empujó y me amenazó, ya yo me quedé tranquilo, la vecina lo oyó, el compadre estuvo ahí. O sea, esta ley es importante en este artículo porque ya no es que porque creo que me ofendió, porque creo que me amenazó, entonces es un hecho leve y no vale la pena ir a presentar la denuncia, no. La víctima, y hay que decirlo, si se siente atemorizada, siente que hay un ambiente que se va caldeando y va a ser, puede haber un desenlace fatídico, y el vecino o la comadre o el que le alquila está mirando que se está propiciando un ambiente muy violento o violento, simplemente violento, inaceptable, tienen que tener en cuenta que un solo hecho por sí ya constituye delito. El artículo 53, que habla que en los casos de violencia sexual, la denuncia podrá ser efectuada por la mujer que la haya padecido o por tercera persona. Cuando la denuncia la efectúe un tercero, se citará a la mujer. Mire, eso es importante. Yo recuerdo cuando estábamos en el debate de la ley 82 y en el debate de la ley 38 de violencia doméstica, que pedíamos que la solicitud de medidas cautelares o que la denuncia la pudiera hacer cualquier particular que estuviera informado de un hecho grave para la persona. Este artículo recoge esa urgencia y esa demanda de las organizaciones de mujeres, que se actúe, que las instancias judiciales, policiales de investigación actúen después que la mujer confirme los hechos, pero no esperar a que ella por sus propios pies, por sus propios medios, llegue a la instancia judicial, porque puede ser, y ha pasado en el caso del confinamiento, que la situación no permitía, no generaba las condiciones para que ellas estuvieran en las condiciones, en la oportunidad y la posibilidad de desplazarse hacia las instancias. El artículo 63 dice, relacionado con mujeres en situación de riesgo especial, se establece la obligación de habilitar centros, habilitar, es decir, no crear. Si ya existen espacios, medios, recursos con los que cuenta el Estado que pueden ser habilitados, se habilitan, es decir, se crean las condiciones interinstitucionales y presupuestarias para habilitar en la urgencia los centros que una provincia X requiere para que las mujeres cuenten con un lugar seguro, que se cuente con las líneas telefónicas de 3 dígitos y con funcionarios las 24 horas. La pandemia requería y exigía que este artículo 63 se activara inmediatamente. ¿Con quiénes? Con las instancias, las dependencias que conforman el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer, el CONVIMU, que está contemplada dentro de la ley 82. No había que crear una normativa nueva, porque ya el parámetro legal le daba la potestad a las autoridades. Solo se requería el conocimiento, la voluntad y el ejercicio de articulación interinstitucional. Esta norma además establece que cuando la situación lo requiera, se incluirá el servicio de transporte de las víctimas y de sus hijos a una ubicación reservada para garantizar su protección y su seguridad. Oye, pero si usamos el transporte para llevar al director, al subdirector, a la técnica, al administrativo, una actividad, se gasta gasolina, se gasta recursos, se usa un conductor. ¿Cómo no va a haber un conductor que del Meduca, que no está empleando toda su planilla de conductores,
pueda contribuir con el instituto para que lleve, o con el Ministerio Público para la Oficina de la Defensa de Atención a las Víctimas, para llevarla del lugar donde fue a presentar su denuncia o donde está en la situación de peligro, y trasladarla a un lugar con un carro oficial y una persona preparada básicamente para la labor de acompañamiento, que siempre debe ser con un funcionario de la Fiscalía o de los centros del Instituto Nacional de la Mujer. Ahí está la norma. La norma es lo suficientemente amplia y flexible para ser aplicada. Habla de la creación, la ley 82 habla de la creación de fiscalías de entidades y de entidades intervinientes. Habla de la fiscalía de femicidio, de la fiscalía contra la violencia hacia la mujer, del fortalecimiento de los servicios de protección, de protección a sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de la justicia penal como un servidor público indispensable en la cadena de protección y de atención a las víctimas. Esa disposición, ese artículo 72 nuevamente abre el compás para tener los servicios públicos de la cadena de atención, de protección de las víctimas, blindada para realizar el trabajo en el marco y el contexto de la pandemia. Se habla también de constituir albergues, cuántos albergues por provincia. Yo creo que con la situación que se nos viene encima en términos económicos, va a haber mucha situación de violencia, de desalojo de mujeres de los hogares, producto de la violencia en las relaciones domésticas y de pareja. Yo creo que hay que prepararse, hay que tener los servicios de albergue y los centros listos para la urgencia que va a venir, porque esto va a ser una cosa cajonera. La eficacia, eso ya lo miramos. Luego está el artículo 65 de la asistencia médica y económica, la ley 82, también amparada en la ley 31 de 1998 sobre protección a las víctimas del delito, establece que los pagos, las ayudas económicas y la asistencia médica debe de correr por parte del Estado, y debe de haber un fondo especial que se crea a través de esta ley 31 de 1998, para que las víctimas no se queden en una situación de indigencia, porque muchas veces las víctimas de la violencia doméstica y las relaciones de pareja están prácticamente en una total indigencia, sin medios ni siquiera para alimentarse, para acudir a los despachos judiciales, para ir al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ahí la importancia de tener ese fondo ya andando, ya funcionando, ya disponibilidad de las instituciones que tienen la obligación de protección. El Ministerio Público, en la cartera de la unidad de identificación, de la unidad de protección a las víctimas, los centros del Instituto Nacional de la Mujer. Bueno, la norma en el artículo de la ley, en el artículo 57, habla de la creación del Ministerio Público, la creación de las fiscalías, la creación de las fiscalías especializadas para la investigación de los delitos de violencia contra la mujer en el Ministerio Público, y el órgano judicial establece que se crearán los juzgados especializados que conocerán exclusivamente de los delitos de violencia contra la mujer establecidos en la ley. Creo que se quedó por fuera una disposición que es bien importante. Decirles que en el marco de la pandemia hubiera sido realmente una gran ayuda para las mujeres que existiera ya funcionando los dispositivos electrónicos con resonancia a las víctimas. Esos dispositivos permiten a las víctimas que se cumpla la orden de alejamiento contra sus agresores. Esa es una disposición que está escrita en la ley 82
y también la creación de las llamadas listas de agresores para que las autoridades policiales puedan presentar las denuncias. Quiero pedir disculpas por el ruido que se ha filtrado durante la presentación. Retomar que Panamá tiene disposiciones que son perfectamente aplicables en el contexto de la pandemia. Muchas de estas acciones de respuesta se pueden dar a través de acciones articuladas entre las distintas dependencias que además forman parte del Comité Nacional contra la Violencia en las Mujeres. Decirles que dispositivos como habilitar centros de apoyo o de ayuda a las mujeres, las líneas de auxilio, el tema de los transportes gratuitos a las mujeres víctimas y a sus hijos, el asunto de los brazaletes electrónicos con resonancia a las víctimas, son disposiciones que pueden permitir en la pandemia brindar algún nivel de protección a las víctimas. Yo les quiero agradecer al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá por permitirme compartir con ustedes esta información. Ojalá que les sea de mucha utilidad y sé que cada uno de ustedes está haciendo lo que humanamente y profesionalmente es posible en medio de una situación que nos ha rebasado a todos. Que tengan un feliz término de curso. Gracias por permitirme llegar a cada uno de ustedes.